Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar denominado Accesos vasculares para hemodiálisis, en el cual vamos a estar detallando los principales accesos vasculares, las complicaciones y qué acceso vascular elegir para nuestros pacientes que se hacen hemodiálisis. Bueno, primero también agradecer al grupo de formación continua IDEA por la invitación y que posteriormente también vamos a estar en un congreso y posiblemente en un diplomado de enfermería nefrológica y también muchas gracias a la licenciada Roxana Suez, una colega, amiga, por la invitación y saludos y pronto estaremos compartiendo mucha ciencia. Bien, vamos a iniciar principalmente para hablar de sexos vasculares, pues debemos de saber eh, cómo estamos en cuanto a pacientes renales en nuestro país. Les voy a detallar el último estudio, el último análisis que se hizo, que fue en el año 2022, no se ha hecho el actual, pero vamos a basarnos en esos números y pues seamos realistas que han aumentado los pacientes. Pues bien, la actualización de los pacientes en terapia sustitutiva renal en el Ecuador, según el Registro Nacional de Diálisis y Trasplante, REC, con fecha de noviembre de 2022, luego de filtrar los datos en un tiempo de diálisis desde enero del 2018, se encuentran registrados 15.086 pacientes, de los cuales se encuentran en la modalidad de diálisis peritoneal tan solo 944 pacientes. Esto corresponde al 6.26%, mientras que en la modalidad de hemodiálisis se encuentran registradas 14.142 personas. Esto corresponde a un porcentaje del 93.7%. Estos son los datos que se han adquirido mediante el registro de REC a nivel nacional hasta el año 2022. Pero actualmente estamos cruzando alrededor cercano a los 20.000 pacientes renales en nuestro país, con un porcentaje mayor del 90% en hemodiálisis, lo que atribuye a una formación continua del manejo de accesos vasculares, ya que en hemodiálisis se manejan accesos vasculares. Tenemos hasta el 2022, seguimos en 15.086 pacientes, 93.74 corresponden a hemodiálisis y 6.26% a diálisis peritoneal. Al lado tenemos el gráfico que nos detalla de dónde es nuestra fuente, ¿no? Introducción. Sabemos que para hacer hemodiálisis, o tenemos que tener en cuenta, debe de existir una interfase. ¿Cuál es esa interfase? Esa interfase entre el paciente y el dializador o la máquina es el acceso vascular, que nos va a permitir realizar la hemodiálisis. La agresión más frecuente e ideal es la fístula arteriovenosa interna e injertos o prótesis. ¿Por qué? Porque tienen ventajas clínicas, son más económicos en cuanto a su tratamiento, menor riesgo de infecciones y mayor supervivencia. Y por supuesto, pues permiten una mejor dializancia y tiene factores beneficiosos, a diferencia de los accesos vasculares como los catéteres venosos centrales. Tipos de acceso vasculares. Tenemos dos grupos. Uno, las fístulas arteriovenosas internas y otro grupo, los catéteres venosos centrales. ¿Cuáles son las fístulas arteriovenosas internas? Son las fístulas autólogas y las fístulas protésicas. ¿A qué llamamos fístulas autólogas? Son aquellas que están confeccionadas con los vasos propios de los pacientes. Y una prótesis, pues netamente está en el paciente por una prótesis o un injerto, una conexión entre una arteria y una vena mediante una prótesis. Los catéteres venosos centrales, anteriormente se los conocía como catéter permanente y catéteres temporales. Pues bueno, la nueva nomenclatura, pues bueno, se los detalla como catéteres venosos centrales tunelizados y catéteres venosos centrales no tunelizados. Cabe recalcar que el concepto de fístula no es nada más y nada menos que la unión entre una arteria y una vena. ¿Qué es el acceso vascular? Vamos a detallarlo simple. Vamos a leer primero lo que tenemos en nuestra presentación, que es una maniobra destinada a ingresar al espacio intravascular a través de los vasos arteriales o venosos, con fines diagnósticos o terapéuticos. Eso es como englobación a cuanto a acceso vascular. Y el acceso vascular para hemodiálisis o acceso vascular es una manera de acceder a su sangre para el tratamiento dialítico, el cual permite que la sangre viaje por tubos flexibles hacia la máquina de diálisis, en donde se limpia al pasar por un filtro especial denominado dializador.
Ahora vamos a hacerlo más simple. ¿Qué es un acceso vascular para hemodiálisis? Vamos a hacerlo con nuestras propias palabras. Acceso vascular. Acceso es una puerta de ingreso. Vascular al torrente sanguíneo. Entonces, acceso vascular es una puerta de ingreso hacia el torrente sanguíneo. En este caso, ¿cuál es nuestro fin? Nuestro fin es hacer una terapia. Entonces, acceso vascular es igual a una puerta de ingreso al torrente sanguíneo con fines terapéuticos. Nuestra terapia es la hemodiálisis, pero debemos de también saber la historia. Retrocedemos en la historia al año 1960, en donde Quinton y Scribner publicaron el uso de la primera fístula arteriovenosa externa con fin terapéutico en programas de hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal terminal, ¿verdad? Este diseño fue denominado o conocido también como el cortocircuito de Schunn. Sí, externa, ¿por qué? Como ustedes ven en la imagen, era una fístula en donde se conectaba una arteria con una vena, pero por la parte de afuera. No tuvo mucho éxito debido a muchas complicaciones, como infecciones por estar netamente fuera del paciente, infecciones, trombosis. Un ratito, conecto el cargador y seguimos. Perfecto, continuamos. Mil disculpas, una falla técnica. Bien, como les decía, en 1960, Quinton y Scribner publicaron el primer uso de la fístula arteriovenosa externa. Esto no tuvo mucho éxito debido a sus muchas complicaciones como infecciones, trombosis, para lo cual, pero sí fue, de aquí se tomaron ideas y fue en el año 1966 en donde se creó la primera fístula arteriovenosa interna. ¿Por quién? Por Brescia. De aquí en adelante, la hemodiálisis ha tenido grandes avances científicos, tanto en su tratamiento como en los insumos y equipos de apoyo tecnológicos. Gracias a esta creación, es el acceso vascular ideal y exitoso hasta la actualidad. Aquí tenemos un ejemplo de una fístula arteriovenosa, en este caso es una fístula radiocefálica, y quien en honor a los creadores como Siminobresia también se la conoce como fístula Siminobresia. Fístulas arteriovenosas. Concepto. La fístula arteriovenosa es una comunicación quirúrgica entre las luces de una arteria y una vena, autólogas, por supuesto. Existen dos tipos de fístulas arteriovenosas para el tratamiento de hemodiálisis, los cuales se clasifican en fístulas arteriovenosas nativas autólogas, como se los dije anteriormente, las cuales son creadas por sus propios vasos del paciente, y las fístulas arteriovenosas protésicas o injerto. En este caso, es una conexión mediante una prótesis o injerto, como vemos en la imagen. Arriba vemos en la parte superior derecha una fístula protésica en donde hay una conexión mediante la prótesis y en la parte inferior una fístula arteriovenosa autóloga o nativa, directamente conexión entre la arteria y la vena. Ahora, ¿qué acceso vascular elegir? Tenemos varias opciones, ¿verdad? Como lo dijimos antes, tenemos fístula arteriovenosa nativa, fístula protésica, tenemos el catéter no tunelizado, anteriormente temporal, y el catéter tunelizado, anteriormente permanente. La fístula arteriovenosa nativa siempre se considera la primera opción, debido a que tiene mayor supervivencia y menor riesgo de complicaciones. Pero existe una alternativa, como es el injerto o Gorotex o fístula protésica, que se la toma siempre y cuando no sea posible una fístula nativa. Sabemos también que existen los catéteres venosos centrales. Ejemplo, el no tunelizado o temporal se usa si su necesidad es inferior a 3 o 4 semanas. Y los catéteres púbenos permanentes o tunelizados cuando no es posible la confección de una fístula. Y también mientras la fístula es válida para realizar diálisis. El podio del acceso vascular es el siguiente. ¿Sí? En primer lugar tenemos
como fístula nativa, una opción preferida. En segundo lugar, una fístula protésica, aceptable. Y en tercer lugar, tenemos el catéter venoso central, el cual debemos de evitar en lo posible. ¿Por qué debemos de evitar en lo posible? Porque debemos de conocer que todo paciente que usa un catéter tiene mayor riesgo de mortalidad debido a su fácil infección que tiene este acceso vascular. ¿Cómo se conectan o cómo se comunican las fístulas? Se lo hace mediante una anastomosis. La anastomosis es una conexión quirúrgica entre dos estructuras, generalmente. Quiere decir una conexión creada entre estructuras tubulares, como por ejemplo los vasos sanguíneos. La fístula arteriovenosa es una abertura creada entre una arteria y una vena para diálisis. Existen también diferentes tipos de anastomosis o diferentes tipos de conexiones, como cuáles tenemos cuatro. Cuando una fístula se conecta en la cara lateral de la arteria y en la cara lateral de la vena, esta conexión o anastomosis se denomina laterolateral, ¿sí? Cuando se hace en los extremos, tanto de la arteria como la vena, se denomina anastomosis término-terminal. Y cuando se realiza en una cara lateral de la arteria y la parte terminal de una vena, se denomina lateroterminal. Y cuando se realiza en la parte terminal de la arteria, con la cara lateral de la vena, se denomina término lateral. Pero cabe recalcar que aquí les encerré la que mayormente se recomienda y se usa. Se usa en todas las conexiones de fístula una anastomosis eh, lateroterminal. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor éxito y menor complicaciones, a diferencia de las otras tres anastomosis. Ahora, desde aquí cabe recalcar que debemos de denominar a una fístula, porque las fístulas, pues bueno, tienen nombre, tienen nomenclatura. ¿Y cómo sale ese nombre? Sale directamente desde la arteria que nos dona el flujo y la conexión de la vena. Ejemplo, para nombrar una fístula se debe considerar arteria más vena más la técnica de anastomosis más la extremidad. Ejemplo, hice una fístula con la arteria radial y la vena cefálica, con una anastomosis lateroterminal en el brazo derecho. Esa fístula se va a denominar o se va a llamar fístula radiocefálica lateroterminal derecha. Fístula radiocefálica lateroterminal izquierda, si fuera en el caso de en el brazo izquierdo. Y si fuera prótesis, pues bueno, es válido decir fístula protésica lateroterminal derecha o izquierda. ¿Sí? Indicaciones. Para quienes están indicadas los accesos vasculares, para pacientes con enfermedad renal crónica y cuando los pacientes tienen contraindicación de diálisis peritoneal. Aquí tienen una gráfica de una fístula arteriovenosa nativa, una fístula protésica y un catéter tunelizado. El acceso vascular permanente. Aquí se divide tanto en primera opción, que es la fístula arteriovenosa autóloga. No se piensa en esta cuando no existen venas adecuadas, pues bueno, habrá que utilizar la segunda opción, que es la prótesis vascular, y cuando no tenemos ninguna de las dos opciones, pues usaremos la implantación de un catéter venoso central, que debe considerarse cuando no sea posible realizar ninguna de las dos opciones anteriores, o cuando sea preciso iniciar el tratamiento con hemodiálisis sin disponer de un acceso vascular definitivo y maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una emergencia con un paciente que llegó a la consulta, al hospital y necesita diálisis urgente, pues bueno, el acceso vascular que yo puedo usar de manera inmediata es el catéter venoso central. Aquí es válido este acceso vascular. La fístula no, porque la fístula lleva un tiempo de maduración o arterialización. ¿Qué quiere decir esto? Si la fístula la confecciono el día de hoy, yo debo de esperar cierto tiempo para que esta fístula esté apta para iniciar su tratamiento. Podio del acceso vascular, lo vemos nuevamente. En primer lugar, fístula nativa como opción preferida, aceptable la fístula protésica y en el tercer y último lugar, el catéter, el cual debemos evitar en lo posible. ¿Por qué debemos de evitar? Porque el uso de catéter se multiplica por 4 el riesgo de infecciones cuando se inicia con catéter versus a un paciente que inicia con una fístula.
Y si tengo mayor incidencia, mayor porcentaje de infecciones, pues aumenta también el porcentaje de la mortalidad en estos pacientes. El acceso vascular autólogo. La primera opción a considerar es la fístula radiocefálica. Estamos claros que debemos de tener un orden para realizar las fístulas arteriovenosas. Vamos a ir desde la parte más distal del cuerpo hacia la parte proximal. ¿Qué quiere decir? Desde la muñeca hacia la parte superior del brazo. Sí, entonces la primera opción es la fístula radiocefálica, la cual es en la muñeca, ya que permite un mayor desarrollo de la red venosa y superficie y una mayor facilidad de la punción. La segunda opción es la fístula homerocefálica. Esta fístula está a nivel de la flexura del codo. Y como alternativa a esto tenemos la fístula homerobasílica, ¿sí? Preferentemente con transposición de la vena. ¿Qué quiere decir transposición? La transposición quiere decir que yo eh, tengo la vena en este sitio y la voy a llevar hacia otro lugar. En este caso, como la vena basílica es una vena profunda y no voy a poder realizar las conexiones al paciente, y va a tener dificultad en este caso el enfermero. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Una transposición o una superficialización, que consiste en llevar la vena basílica, que es profunda, hacia la superficie. ¿Con qué fin? Que sea de manera fácil el ingreso a las punciones. El acceso vascular protésico, pues bueno, las prótesis solo deben de ser consideradas en los pacientes en los que no es posible la realización de una fístula arteriovenosa autóloga. El material de la prótesis más comúnmente utilizado y actualmente el más recomendado es el politetrafluoroetileno expandido, conocido también por sus siglas como PTF, por lo cual también es válido cuando vayamos a nombrar a una prótesis como el paciente Pedro tiene un acceso vascular, un PTF derecho o izquierdo, tiene un PTF humeral derecho-izquierdo, un PTF femoral derecho-izquierdo según la ubicación anatómica. Al decir PTF ya sé que es una fístula protésica, por su sigla. Recuerden, politetrafluoroetileno expandido es el material de las prótesis, el que más se usa actualmente y el más recomendado. Y debido al alto índice de infecciones operatorias de las prótesis, se recomienda el uso de antibióticos profilácticos perioperatorio y postoperatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de usar profilaxis de antibiótico antes de realizar la cirugía y después de realizar la cirugía. ¿Sí? Es un acceso vascular que a diferencia de la fístula nativa es mucho más fácil de que se infecte, mucho más fácil de que tenga alguna complicación, al no ser algo natural del paciente, algo propio del paciente. Los sitios anatómicos, tenemos los sitios anatómicos donde podemos realizar la fístula. Vamos a conocer que tenemos la arteria radial, la arteria cubital, la arteria intraósea, arteria humeral, vena cefálica, vena mediana antecubital, vena basílica. Podemos colocar catéteres tunelizados y no tunelizados en vena yugular externa, vena yugular interna y también en la vena cava, ¿sí? Esto es como lo principal y lo más recomendado, porque existen otros tipos de accesos vasculares en otras ubicaciones anatómicas, a los cuales se les denomina, pues bueno, accesos vasculares como el transhepático, el catéter translumbar, que son un poquito más complejos, se lo denomina accesos vasculares exóticos, ¿sí? Esa es una clase un poco más profunda. Los sitios recomendados. Si vemos algo aquí en común entre las tres fístulas que más se realizan, es la tendencia a la comunicación, en este caso la anastomosis. Como les dije anteriormente, la que más se usa y la que tiene mayor éxito y menos complicaciones es la anastomosis lateroterminal. En este caso, en una fístula radiocefálica, que es la más frecuente y la primera opción, si vamos en orden, desde la parte más proximal, desde la parte más distal del cuerpo hacia la más proximal, esta conexión es mediante la arteria radial a la vena cefálica. ¿Con qué tendencia o con qué anastomosis? Lateroterminal. Ahora vemos un ejemplo de una fístula brachiocefálica, anastomosis cara lateral de la arteria braquial o humeral en la flexura del codo y de la vena cefálica en posición terminal. Quiere decir que es una conexión lateroterminal. Y en la radio cubital vemos que hay una anastomosis en la vena cubital desde el borde interno del antebrazo, por debajo de la piel, hasta la arteria radial
a la que se sutura mediante la técnica lateroterminal. Si vemos el ejemplo de las tres fístulas, tanto radiocefálica, brachiocefálica y radiocubital, la tendencia a la conexión o la anastomosis siempre es lateroterminal para poder garantizar el éxito en el desarrollo y evitar complicaciones a futuro. En este caso, tenemos un ejemplo de sitio anatómico. Para dar nombre a esta fístula, pues vemos que tenemos en la parte superior la vena cefálica, en la parte media de color rojo la arteria braquial y en la parte inferior la vena cefálica. Vemos la conexión que se encuentra en la cara lateral de la arteria y una parte terminal de la vena. En este caso, como por ejemplo, este sería el brazo izquierdo, esta fístula se denominaría fístula brachiocefálica con anastomosis lateroterminal izquierda. Si estuviera la vena basílica, sería fístula brachiobasílica con anastomosis lateroterminal en el brazo izquierdo. ¿Sí? Recuerden, para la nomenclatura de la fístula, primero es arteria, más vena, más anastomosis y más el lado del brazo, izquierdo o derecho. En este caso está otro ejemplo de una fístula radiocefálica. En este caso tenemos la arteria radial, cara lateral, unida a la parte terminal de la vena cefálica en el brazo derecho o izquierdo. Como para poner de ejemplo, sería fístula radiocefálica con anastomosis lateroterminal derecha o izquierda. Sitios anatómicos donde podemos crear las principales fístulas. Tenemos las principales, que es a nivel de la muñeca y en la parte distal del cuerpo, de color verde y naranja, tenemos la fístula radiocefálica. Como tercera opción, a nivel de la flexura del codo, tenemos la fístula humerocefálica, humeromediano cubital. Y como quinta alternativa, que es hacia la cara interna del brazo, tenemos la fístula humerobasílica. Recordemos que la vena basílica es una vena profunda. Por lo tanto, se recomienda realizar una transposición o una superficialización en este tipo de acceso vascular. Planificación del acceso vascular. La planificación del acceso vascular debe de tener educación al paciente, el tiempo que se lleva en la maduración o arterialización de la fístula arteriovenosa. Una evaluación preoperatoria netamente con el angiólogo o el cirujano vascular que vaya a realizar la cirugía vascular, historia clínica del paciente, es muy importante saber si tiene comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellito, enfermedades vasculares. Debemos de realizar una exploración física y obviamente la ayuda de estudios de imágenes y ubicaciones posibles para la fístula. Se recomienda también usar el brazo no dominante. Ejemplo, si yo soy derecho, la fístula preferiblemente para mí debe realizarse como primera opción en el brazo izquierdo. ¿Esto con qué fin? De no afectar a la calidad de vida, porque el brazo dominante es el que yo más hago mis funciones o mis actividades diarias. ¿Sí? Instalación del acceso vascular. Debemos de saber y tener claro que debemos de llenar un historial clínico acorde a las comorbilidades, como por ejemplo, edad, sexo. Voy a tener comorbilidades entre mayor edad, riesgo de fracaso de un acceso vascular distal. Presencia de diabetes mellito, voy a tener posiblemente comorbilidades como calcificación de vasos distales, poco desarrollo de la fístula, poca maduración o el tiempo de maduración va a ser muy largo. La obesidad, pues bueno, que voy a tener como comorbilidad un difícil acceso a la red venosa. Voy a tener una fístula profunda por abundante tejido adiposo. Historia vascular, muy importante. Si el paciente ha tenido accesos vasculares anteriores, accesos vasculares con fracaso, si ha sido portador de fístula, cuántos catéteres le han colocado, cuántas fístulas protésicas ha tenido o no ha tenido. Esto es muy importante porque hay agotamiento del acceso vascular. Enfermedad cardíaca, pues bueno, está asociada muchas veces al fracaso del acceso vascular inicial. La insuficiencia cardíaca condiciona mucho la utilización de un catéter central. La cirugía torácica como marcapasos, pues bueno, nos da como comorbilidades estenosis, trombosis de vasos centrales, enfermedades malignas, esperanza de vida acortada, pues bueno, esto va a definir en la larga duración del acceso vascular. Como por ejemplo, tengo un paciente, un adulto mayor de 90 años de edad con comorbilidades y con más enfermedades como sea comorbilidades, diabetes, hipertensión, ¿verdad?
y tiene una vida estimada de 6 meses a un año. Entonces, una fístula arteriovenosa sería en él un fracaso. Lo ideal en este caso de paciente, como primera opción, sería el catéter tunelizado para mejorar la calidad de vida del paciente y no sea sometido a una cirugía y a las punciones que sean trisemanales, ¿no? Trastorno de hemostasia, pues bueno, cuando tratamiento específico previo a edema, el brazo, eh, debemos de evaluar los brazos para posiblemente una repermeabilización de vasos centrales, selección de brazo no dominante, como les dije anteriormente. Esto hay una influencia en la calidad de vida del paciente, porque sabemos que las mayores actividades se las hace con el brazo dominante. Y fracaso de accesos vasculares anteriores. Esto pues va a determinarse la planificación esmerada del acceso vascular. Entonces, según el historial del acceso vascular, es la planificación que debemos realizar. No es simplemente, como dice anterior las guías, que la fístula es la primera opción. Es verdad, lo es porque tiene menor complicaciones, pero hay que evaluar al paciente y si es candidato a este acceso vascular, porque hay cosas que la cambian, como la edad del paciente, condiciones de esperanza de vida cortada y si tiene fracaso de accesos vasculares. Eso nos condiciona bastante al momento de elegir un acceso vascular. Pero la primera opción siempre será la de menor complicación y mayor supervivencia, que es la fístula arteriovenosa autóloga o nativa. Instalación del acceso vascular, examen físico. ¿Qué debemos hacer? Inspección local, circulación colateral en el tejido subcutáneo, si hay palpación de pulso, auscultación de arteria. Debemos de evaluar cicatrices, infecciones recurrentes, edema, punciones venosas si ha tenido, examen de red venosa con torniquete y sin torniquete. Debemos de evaluar los diámetros de las venas y arterias tanto con torniquete como sin torniquete. Presencia de pulsos arteriales y detectar estenosis arteriales. Si en las arterias que tenemos seleccionadas para posiblemente realizar una fístula encontramos una estenosis, pues no nos va a servir para la agresión del acceso vascular. No vamos a tener éxito, vamos a tener fracaso en el acceso vascular y obviamente hay que hacer otro examen eh, evaluándonos siempre en el historial físico y clínico que hayamos elaborado del paciente. Cuidados postoperatorios de una fístula. Pues bueno, el informe del cirujano es totalmente importante para saber qué tipo de fístula hizo, qué anastomosis hizo, las recomendaciones que realizó, si existen colaterales, no colaterales, si hay que hacer una segunda intervención. También el registro y valoración de las constantes vitales en todo procedimiento es sumamente importante. Se recomienda la elevación de la extremidad, ¿verdad? Cuando el paciente esté descansando, durmiendo, pues el brazo debe de colocarlo sobre una parte elevada, como en este caso una almohada. Observar mucho el apósito, si se mancha si, o no de sangre o de fluidos, cambiarlos. Vigilar drenaje, auscultación de la fístula. Comprobar siempre que tenga tril. ¿Qué es el tril? El tril es una vibración que se siente en el acceso vascular. Este debe sentirse desde el momento que sale de la cirugía, desde el momento que se realiza la unión de la arteria con la vena. ¿Sí? Si no existe tril, existe alguna complicación en la cual debe de el paciente ir inmediatamente al médico de su clínica o de su unidad. ¿Sí? Retirar los puntos de sutura, obviamente ir evaluando de 10 a 12 días y luego de esto, pues bueno, empezar a realizar los ejercicios de la fístula. ¿Cuáles son los beneficios o la finalidad de estos ejercicios? Es de que la fístula se vaya desarrollando. ¿Sí? Tiene que ser fuerte, ¿por qué? Porque la fístula es la que va a soportar 6 punciones semanales, ¿sí? Y a resistir un flujo sanguíneo de 300 a 400 ml por minuto. Maduración del acceso vascular. ¿Qué es la maduración o la arterialización del acceso vascular? Alcanzar un grado de madurez óptimo para ser puncionada es la finalidad de esto, que las venas superficiales estén dilatadas, las venas profundas se puedan palpar con facilidad, debe de tener un tril adecuado. El proceso de maduración es variable, es verdad. El tiempo de la maduración o arterialización va de 6 a 8 semanas, como lo dicen las guías. Que si se puede funcionar antes, sí, se puede funcionar a la cuarta semana, pero netamente con indicaciones médicas que lo ameriten y también, pues bueno, observar que esté en un completo desarrollo.
¿Cómo observamos eso? Nos ayudamos con técnicas de segunda generación, como valoraciones ecográficas, vemos diámetro de desarrollo, diámetro adecuado, zonas de punción y que no haya complicaciones, para poder tener un criterio y poder iniciar las punciones, sí, que se requieren de forma más rápida o al comenzar antes de las 6 a 8 semanas, ¿sí? Si aparece un infiltrado por la presencia de hematoma, induración o edema, debe dejarse en reposo. Es lo más recomendable. Un retraso en la maduración suele indicar muchas veces estenosis arterial o una trombosis, ¿sí? Hay que aprender técnicas para poder evaluar si hay una estenosis o no. Y también, pues bueno, más allá de las técnicas existen exámenes de diagnóstico como los de imagenología, en este caso la ecografía Doppler, el cual nos arroja datos estructurales y funcionales en tiempo real. Y es un método no invasivo y no doloroso para el paciente. Exploración física del acceso vascular. Este debe de efectuarse de forma periódica mediante la inspección, la palpación y la auscultación. Es un método muy fácil de aprender y realizar, consume muy poco tiempo y no requiere de ninguna instrumentalización especial ni personal adicional. Y por lo tanto es una técnica de bajo costo, que es lo principal que debemos aprender para en un futuro llegar a técnicas de segunda generación, en donde el enfermero sea capaz de evaluar, de diagnosticar, de abordar a un acceso vascular mediante técnicas de ecografía o intervencionismo en enfermería. Y además del personal sanitario o de enfermería o médico, se debe realizar también por el paciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que educar al paciente para que ellos en casa, constantemente, mientras no estén en la clínica, estén evaluando su acceso vascular. Si vibra, si no vibra, si dejó de vibrar, si hay dolor, si hay rubor, para que puedan informar y tomar las medidas necesarias en la unidad. La valoración inicial de 1 minuto, según las guías americanas, se llama Check One Minion, el cual vamos a desarrollar en 1 minuto. Vamos a ver, escuchar y sentir. Y recordar siempre que se multiplica por 4 el riesgo de infecciones cuando se inicia con catéter versus una fístula en hemodiálisis. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que inicia con una fístula arteriovenosa tiene mayor sobrevida a diferencia de un paciente que inicia con catéter. Les presento la sistemática de la exploración física de la fístula arteriovenosa según el explorador y la frecuencia. Como les dije anteriormente, también debemos de educar al paciente y enseñarle ciertas técnicas que ellos deben de realizarse. ¿Cuáles serían estas técnicas? El paciente debe desarrollarse la inspección y palpación y el test de elevación de brazos. ¿Con qué frecuencia? Pues todos los días. El enfermero, ¿qué acción va a realizar? El enfermero va a realizar la inspección, la palpación, la ocultación y el test de elevación de brazos. ¿Esto con qué frecuencia? En cada sesión de hemodiálisis del paciente. Y el nefrólogo, pues bueno, va a realizar inspección, palpación, ocultación, test de elevación de brazos y test de aumento del pulso. Esto cada mes o si se detecta algún problema. Cabe recalcar que todas estas técnicas no tienen ningún costo ni ningún uso de algún dispositivo tecnológico. Es netamente conocimiento, entrenamiento, que es muy fácil de aprenderlo y ponerlo en práctica, tanto enseñándole al paciente como en el personal. Aspectos generales en la canulación del acceso vascular. Pues bueno, cuando se va a canular o a puncionar un acceso vascular, por primera vez debemos de preparar la piel. Usar torniquetes en este caso para tener una dilatación de la vena en el caso que no sean tan factibles, pero si ustedes logran ver en la imagen, y yo recomiendo mucho no usar torniquetes que tengan mucha presión, sino netamente basarnos en la ayuda del paciente. Podemos decirle que se haga una ligera presión realizando un torniquete o nosotros podemos realizar un torniquete con una técnica de C o L en los dedos. Eh, Aquí les encerré anestesia o lidocaína en gel o cualquier producto que sea anestésico porque no se debe de usar porque tiene irritación en la piel. El tamaño de la aguja es muy importante. Las primeras punciones deben de realizarse con un tamaño de aguja pequeño. En este caso, la más pequeña en hemodiálisis es la de calibre número 17.
La posición, el espaciamiento y la orientación de la aguja es muy importante para determinar la sobrevida de la fístula. Otra cosa que debemos no realizar es no rotar la aguja una vez que se encuentre puncionada la fístula. Este movimiento de rotación causa en el paciente sangrados, causa estenosis, trombosis y muchas complicaciones que van a deteriorar la vida de la fístula. Las punciones repetidas, pues bueno, no deben de realizarse, y prevención y tratamiento de la infiltración. ¿Existen técnicas de punción? Sí existen. Existen tres técnicas de punción. En este caso les voy a presentar una de ellas, que es la técnica de punción. Esta se denomina técnica en escalera, la cual debe de haber una distribución equitativa de las punciones a lo largo de toda la longitud de la vena de la fístula, pero para eso requiere de un trayecto venoso muy desarrollado y que sea largo. Es la más recomendada, es la que tiene mayor éxito y mayor sobrevida en la fístula. Tenemos también otra técnica de punción que se denomina área de punción. En esta, pues bueno, la distribución de las punciones en una área concreta de 2 a 3 centímetros, cuando no tenemos mucho desarrollo de la fístula. Produce gran morbimortalidad del acceso debido a la formación de dilataciones y estenosis. Las dilataciones en este caso son las que ustedes logran ver en la imagen. Estas dilataciones se denominan dilataciones aneurismáticas, que es una complicación en el paciente que pueden ser muy peligrosas y deteriora la vía del acceso vascular. Pues bueno, son determinantes en el cierre o no de la fístula arteriovenosa. Pero aún así es una de las más utilizadas. Una, porque produce menos dolor en el paciente e inferior porcentaje de punciones infructuosas. Es más fácil puncionar y menos dolor para el paciente, pero tiene mayor porcentaje de mortalidad. Y la otra técnica de punción, pues bueno, es la técnica de Hall o button hole. En esta, pues bueno, el método de punción debe ser en un único punto con el mismo ángulo y profundidad en cada sesión de hemodiálisis, creando un túnel subcutáneo que facilita las punciones y minimiza las complicaciones. Esta de aquí la debe realizar el mismo personal porque debe de realizarse en un mismo ángulo, tanto al ingreso como a la salida. ¿Sí? Y después de 10 punciones seguidas, se forma un callo en donde el paciente ya no va a sentir dolor. Pero estas punciones netamente no se realizan mucho en unidades de hemodiálisis, sino más bien se las usa en hemodiálisis domiciliaria, en donde el paciente mismo se punciona. Después de las 10 punciones se cambia de aguja, ya es una aguja sin filo, sino una aguja que se llama punta roma. ¿Sí? Vemos el ejercicio cómo sería, mismo ángulo de ingreso, mismo ángulo de salida. Técnica de punción. Vimos las tres técnicas de punción, es verdad, pero también vemos de saber las direcciones de las agujas. Existen dos tipos de direcciones en las agujas, la anterógrada y la retrógrada. La anterógrada es cuando la aguja va puncionada en dirección o a favor del flujo sanguíneo, quiere decir mirando hacia arriba. Y cuando va en dirección retrógrada, quiere decir que va en contra del flujo sanguíneo, o sea, hacia abajo. ¿Cuál de estas es mejor? Pues bueno, determinadamente la punción anterógrada que ustedes logran ver en la parte izquierda es la que más se recomienda, ya que esta, pues bueno, aumenta la supervivencia de la fístula. ¿De qué manera? Lo vamos a observar aquí. El aumento del riesgo de formación de hematomas a causa del llenado retrógrado. Vemos que aquí hay un llenado retrógrado, cómo se forma un hematoma extraluminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo está en contra de la punta de la aguja. Cuando hay un flujo y está en dirección de la punción anterógrada y con un bisel hacia abajo, pues bueno, el cierre del orificio de punción mediante la fuerza del flujo, en este caso de la punción anterógrada, va a beneficiar este cierre de una manera mínima, como ustedes lo ven en el lado derecho. Más claro lo tenemos aquí. Utilización de la fístula arteriovenosa, punciones, bisel hacia abajo y a favor de la circulación en anterógrada. Se asocian a mayor supervivencia. ¿Por qué? Si ustedes logran observar aquí, en la parte derecha vemos una flecha, quiere decir que el flujo va en este sentido de la flecha. Al momento de retirar la aguja, el flujo sanguíneo va a servir como tapón en el orificio del vaso. Esta fuerza del flujo va a empujar
el orificio que se realizó, ayudando así a la hemostasia del acceso vascular y contribuyendo a menos complicaciones y menos daño de la íntima y en el tejido del paciente. A diferencia, cuando se hace con el bisel hacia arriba, si ustedes logran ver la formación de hematoma por el corte que hace la aguja, se asocia a una menor supervivencia. Cuidados de enfermería, como les decía, primera punción con aguja número 17, determinar el mejor sitio de punción y debe de realizarlo una persona con experiencia. ¿Por qué debe realizarlo una persona con experiencia? Porque en las primeras punciones en donde radica la vida de la fístula, va a determinar la sobrevida de la fístula, ¿sí? Entre más se falle en las primeras punciones, menos sobrevida tiene esa fístula. Las técnicas de punción debe de elegirse. En este caso tenemos tres técnicas. Técnica de escalera, área de punción, buttonhole. La mejor, la más recomendable, técnica de escalera. Debemos de elegir el sitio, identificar la dirección del flujo, dirección de la aguja, bisel hacia abajo, evaluación de la zona elegida, elección de la aguja, como se lo dije, aguja 17, preparación de la piel y asepsia de la piel. Técnica de canulación, pues bueno, lo más recomendable y que alarga la vida de la fístula en este caso es el bisel hacia abajo. Entramos en ángulo de 25 grados, como vemos en la imagen, ¿sí? Y luego corregimos, una vez que vemos retorno sanguíneo, corregimos nuestro ángulo a 10 grados. En orden y como protocolo, canalizar primero la aguja arterial y luego la aguja venosa, esto con una distancia mínima de 4 centímetros. ¿Por qué se debe respetar esta distancia? Pues bueno, se debe respetar esta distancia tanto desde la anastomosis a la punción arterial y de punción a punción o de aguja a aguja para evitar recirculación y daños en la fístula. Y en caso de punciones fallidas, pues bueno, no emplear mayores dosis de heparina para evitar la formación de hematoma. Ejemplo, tenemos aquí un video de una conexión de fístula. Sí, vamos a verlo. Vamos a realizar una conexión de una fístula. Empezamos con la aguja arterial, con un ángulo de 25 grados, bisel hacia abajo, y luego de que vemos retorno, corregimos a 10 grados. Seguido de esto, de una buena fijación de la aguja, con una fijación en un estilo en U. También se debe de fijar el cuerpo de la aguja, que es la manguera de silicona, a la piel del paciente. Esto con la finalidad de que se garantice que la aguja no se vaya a salir durante el tratamiento. Seguido de esto, nos preparamos para realizar la punción venosa. Esta debe de realizarse con una distancia mínima de aguja entre agujas de 5 centímetros. Esto con la finalidad de evitar recirculación. Se realiza de la misma manera, bisel hacia abajo, ángulo de 25 grados, y luego de que vemos retorno de sangre, corregimos a 10 grados. Corregimos el ángulo para evitar menor turbulencia, menor daño de la íntima y una mayor sobrevida de la fístula. Seguido de una buena fijación, también realizamos fijación en U y fijamos lo que es la parte del cuerpo de la aguja, que es la manguera de silicona, a la piel del paciente. Esto nos garantiza que no se salgan las agujas. Durante el tratamiento llenamos la aguja venosa y también procedemos a llenar la aguja arterial. Y estamos listos para conectar el paciente a su tratamiento. Sí, esa es una conexión exitosa, respetando las distancias, respetando el ángulo, orientación de la aguja, bisel hacia abajo y buena fijación en las agujas, tanto en las aletas de fijación como en el cuerpo de la aguja. Seguimiento del acceso vascular. ¿Cómo debe de realizarse? Pues bueno, lo importante y lo más recomendable es desarrollar programas de vigilancia y monitorización del acceso vascular protocolizados y con participación multidisciplinar. Es muy importante contar con la participación de todo el equipo. Esto quiere decir participación de enfermería, participación de nefrología, participación de los departamentos tanto de trabajo social, psicología y por supuesto de nutrición.
La elección de la sistemática de trabajo y de los instrumentos utilizados para la detección de la disfunción del acceso vascular, pues bueno, dependerá de los medios disponibles en cada unidad de diálisis. Implican la evaluación periódica de los parámetros utilizados en cada unidad. La alteración de los resultados de dichos parámetros es indicación de realizar una prueba de imagen. Y ante el hallazgo de una o varias estenosis subsidiarias de corrección, la lesión ha de ser corregida. Esto siempre y cuando, pues bueno, cuando la estenosis supera el 50% de oclusión de la luz del vaso. ¿Qué quiere decir? Mi diámetro de la fístula mide 6 milímetros. Si yo tengo una pérdida o una oclusión de la luz del vaso mayor de la mitad, en este caso la mitad es 3, mayor a 3, como puede ser 3,5 milímetros, debo de corregir mediante cirugía inmediatamente o se va a terminar perdiendo esa fístula arteriovenosa. Y preferiblemente en el mismo procedimiento en que se realiza la fistulografía diagnóstica o bien debe ser programado para una cirugía posteriormente a la evaluación o la detección de esta complicación como la estenosis. Recuerden que las complicaciones vienen en cadena. Primero va la estenosis y la estenosis cuando no se trata a tiempo va a la trombosis. Cuando está la trombosis, esta puede ser parcial o total, existe la pérdida del acceso vascular. Complicaciones, aquí vemos un ejemplo de complicaciones como hematomas, dilataciones aneurismáticas, infecciones. Y bien, aquí les presento un video de técnicas de segunda generación, en donde nosotros los enfermeros vamos a ser capaces de diagnosticar, de abordar, de poder ingresar de forma segura, causando menos dolor y por supuesto garantizando una punción muy limpia con métodos no invasivos de imagen en tiempo real en donde me va a ayudar a observar estructuras y funciones de la fístula. Las recomendaciones en la punción ecoguiada en tiempo real debe realizarse más en las fístulas patológicas y por supuesto como protocolo de las primeras funciones en las fístulas nuevas. ¿Por qué? Porque recuerden que las primeras punciones son las que determinan la sobrevida de la fístula. La nefrología diagnóstica e intervencionista, que por supuesto nos corresponde a nosotros también, según la Sociedad Americana de Diagnóstico y de Intervencionismo en Nefrología, la determina como la aplicación de técnicas de imagen e intervencionismo en el campo de la nefrología para mejorar el manejo y cuidado de los pacientes con enfermedad renal. Vemos el video. Sí, vemos la ubicación de la aguja, de todo el cuerpo de la aguja dentro del vaso. Esto también se va a realizar talleres para realizar técnicas de punciones ecodirigidas, porque existen diferentes tipos de técnicas, abordajes, tanto pueden ser en posiciones transversales, longitudinales, y vamos a ir viendo más adelante cuál es la mejor. Ahora les presento un diagrama de hemodiálisis. El interfaz tanto entre la máquina y el paciente debe ser el acceso vascular. Ustedes ven dos líneas, una punción arterial, una venosa. Mediante la punción arterial, pues bueno, sale la sangre del paciente totalmente llena de toxinas, es llevada a la máquina hacia el dializador o el filtro que se encuentra aquí. La sangre es filtrada y regresa al paciente por el otro acceso o la vena en la punción venosa. Esto durante 4 horas, 3 veces por semana. Recuerden que el tratamiento hemodialítico es trisemanal, 4 horas. Ahora, preservar el acceso vascular es una importante responsabilidad de enfermería. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? Por supuesto que sí. El acceso vascular es un capítulo totalmente complejo de los cuidados de diálisis. Prolongar la vida y la permeabilidad del acceso vascular son objetivos importantes. La identificación precoz de posibles complicaciones es el desafío más importante al que nos enfrentamos para conservar la permeabilidad y la funcionabilidad del acceso vascular a largo plazo. Un enfermero o una enfermera experta en diálisis
tiene un 80% de precisión en la predicción de la maduración de la fístula. ¿Qué quiere decir? Tiene un 80% de precisión para decidir cuándo puncionar esa fístula, cuándo decir que la fístula está en condiciones óptimas para realizar la punción. Pero si a ese 80%, por supuesto, le sumamos técnicas de segunda generación, como las punciones ecolladas o valoraciones con ecografía, vamos a tener no simplemente una enfermera al 100%, vamos a tener una super enfermera, el cual nos va a ayudar a desarrollar esa fístula y tener mayor sobrevida en la misma. Aquí les comparto, pues bueno, un pequeño mensaje en donde siempre muchos me preguntan por qué quieres ayudar a los enfermeros que recién comienzan. Pues simple, porque a mí alguien me ayudó cuando yo recién comenzaba también. Y enfermería debe de actuar en cadena y no en competencia. Sí, recuerden que no competimos por quién es mejor o no, sino simplemente ayudar al enfermero nuevo, ayudar al que se está formando. La finalidad de esto, pues bueno, es netamente seguir la cadena y que ustedes, como nuevos enfermeros en diálisis, también sigan con la cadena, no la rompan. Y le dejo este último mensaje, pues bueno, recuerden siempre que un enfermero que enseña aprende dos veces. Ahora sí, estoy para sus preguntas. En el caso de que hayan preguntas, hemos terminado la presentación. Muchas gracias por el acompañamiento y la presencia de todos. Bueno, licenciado Gilson, muchísimas gracias, súper agradecida porque sé que usted es excelente profesional y gracias por todos sus conocimientos. De verdad que siempre di mi mano hacia ti porque te conozco desde hace muchísimos años. Siempre voy a ser tu chamita. Me encanta tu exposición. Creo que tus conocimientos que tienes son únicos y así debemos de pensar que nuestro conocimiento tiene que pasar en cadena, no en competencia. Muchísimas gracias y le dejo con su pregunta. Muchas gracias, Roxana. Saludo y bueno, espero pronto verte y poder saludarte. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud en relación a lo que fue el webinar? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Bueno, Omar Chica dice que bendiciones, muy buena ponencia, licenciado. Saludos, Omar. Habían dos Saludos. preguntas, habían dos preguntas. Dice, ¿cuál es el antibiótico más recomendado antes y después de la colocación de la prótesis vascular? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es su criterio sobre el uso de acceso venoso de diálisis para otras finalidades? Ya, perfecto. El antibiótico más usado de primera generación, pues bueno, son las cefazolinas y las cefalosporinas. También pueden usarse ceftriaxona, tanto preoperatorio como postoperatorio. Y después de eso también se recomienda usar profilaxis vía oral para evitar complicaciones durante la cicatrización del acceso vascular, en este caso de las prótesis. Y a la segunda pregunta, ¿cuál es mi criterio sobre el uso del acceso vascular venoso de diálisis? Depende si es una fístula o un catéter, pero entre ambos, pues bueno, como dice la pregunta, el acceso vascular de diálisis es para diálisis, no debe ser usado con ningún fin de diagnóstico ni ninguna otra terapia, salvo el caso que sea un paciente que esté, pues bueno, hospitalizado y se lo use para técnicas extracorpóreas como CRRT, en el caso de tener un catéter o plasmaféresis o hemoperfusión, es válido, pero la fístula netamente no. Y el acceso vascular de diálisis siempre debe ser manejado por personal experto y con conocimientos en diálisis. Perfecto, licenciado. Bueno, y María José García también dice, sin duda, siempre sobresaliendo. Anabel Chica, muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, licenciada María José. Saludos a todos por allá. Y Muchas Jocelyn gracias. Argüello nos menciona, sabemos que el manejo de acceso vascular debe ser estéril. En el caso de punción ecodirigida, en este caso uno de los insumos a utilizar es el gel, que entiendo debería ser estéril. Lamentablemente en nuestro medio eso resulta un costo adicional. ¿Qué otras medidas se pueden utilizar?
Pues bueno, lo ideal es usar un gel estéril, que sí los hay, pero bueno, es un poquito más costoso. No tengo la, la información de cuánto cuesta, pero sí lo hay, sí lo he manejado. Y pues bueno, también se puede utilizar en este caso alcohol que va bien con la imagen para evitar estos gastos. Y obviamente la aguja no debe tocar el transductor y el transductor debe estar mínimo a 5 milímetros de distancia de la aguja para evitar complicaciones. El eco se puede cubrir, hay fundas estériles para eco, también se puede cubrir con guantes. La imagen se ve muy bien con un guante quirúrgico, obviamente. Perfecto, licenciada, muchas gracias. En este momento también, bueno, como les habíamos dicho al inicio del webinar, solicitarles de la manera más cordial a los participantes que puedan encender sus cámaras, pues así lo hagan para pues poder tomar una pequeña captura de recuerdo, por favor. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Miriam, gracias, Paola, Jennifer. Vamos encendiendo las cámaras, por favor. No nos demoramos mucho. Muchas gracias, Virginia, Nancy, Dana, Noemí, Sandy, María, Daisy. Por ahí está Anabel, Ángel, Willy, Carlos. A ver, vamos. Vamos encendiendo las cámaras los que pueden. Bueno, parece que están ahí todos. A ver, yo voy a contar tres, ponen la mejor sonrisa que tengan y pues esto será publicado en nuestras redes, ¿no? Vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este espacio agradecemos al licenciado Gilson por compartir con nosotros su valiosa experiencia y conocimientos en accesos vasculares para hemodiálisis, un espacio de gran aprendizaje. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para conocer sobre futuros cursos y diplomados que IDEA estará ofertando. Como ya lo había mencionado el licenciado, pues probablemente se aperture en relación a estos temas, ¿no? Gracias por haberse dado cita esta noche en nuestro propósito de impulsar su desarrollo profesional y motivarlos a seguir aprendiendo continuamente. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y los esperamos en próximos encuentros. Que tengan una excelente noche. Gracias.